Evangelio de hoy. Sábado 18 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 1 al 9. En aquel tiempo, el Señor designó a otros 72. Y los envió por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. En cualquier casa donde entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay un hijo de paz, descansará sobre él vuestra paz. Pero si no, se volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa. Comed y bebed lo que os den. Porque el obrero merece su salario. No paséis de casa en casa. Cuando entréis en un pueblo y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en él, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio de Lucas, encontramos un llamado claro y profundo a la misión y la evangelización. La escena que se nos presenta es significativa, no solo en su contexto histórico, sino también en su aplicación para nosotros hoy. Jesús envía a discípulos a las ciudades y aldeas a predicar el reino de Dios. Un acto que revela la forma en que el mensaje de salvación se ha de expandir por todo el mundo. Este pasaje no solo muestra la urgencia de la misión, sino también las condiciones en las que debe llevarse a cabo. Con confianza, desprendimiento y un profundo amor hacia aquellos a quienes se lleva el mensaje. El envío de los 72 discípulos. El pasaje inicia con la misión de Jesús al enviar a de sus discípulos a las ciudades y aldeas en las que él mismo había planeado ir. Esta acción de enviar a los discípulos es significativa en varios niveles. En primer lugar, resalta el carácter comunitario de la misión. No es una tarea exclusiva de Jesús, sino que es una misión compartida con aquellos que lo siguen. Jesús no solo quiere que sus discípulos reciban el mensaje de salvación, sino que también participen activamente en su propagación. Este acto de enviar a los es un modelo de lo que más tarde será el mandato de ir por todo el mundo y hacer discípulos, dando continuidad a la misión de Cristo. El número 72, aunque no tiene una explicación definitiva, ha sido interpretado por los teólogos de diversas maneras. Algunos sugieren que simboliza la totalidad de las naciones del mundo, basándose en el número de los descendientes de Noé después del diluvio. De ser así, este envío sería una representación de la universalidad del mensaje de Cristo, el cual debe llegar a todos los rincones del mundo, sin distinción de pueblos, culturas o etnias. La urgencia de la misión. Jesús les dice a sus discípulos que la cosecha es grande, pero que los obreros son pocos. Este es un llamado a reconocer la abundancia de la misión y la escasez de aquellos dispuestos a realizarla. En esta metáfora, la cosecha representa
a las almas que necesitan conocer el reino de Dios. Mientras que los obreros son aquellos llamados a llevar ese mensaje. Es una invitación a ser conscientes de la necesidad urgente de llevar la buena nueva y una llamada a la acción en un mundo que parece estar sumido en la oscuridad del pecado, las dudas y la desesperanza. El llamado de Jesús sigue siendo válido. La misión de evangelizar no es solo una tarea de unos pocos, sino de todos los cristianos. Hoy como ayer. La cosecha sigue siendo grande y, a menudo, los obreros son pocos. ¿Cómo responderemos a este desafío? Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que aún no lo conocen. La confianza en la provisión divina. Al enviar a los discípulos, Jesús les dice que no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Este mandato podría parecer extraño, pues parece ir en contra de lo que normalmente sería recomendable al emprender un viaje. Sin embargo, Jesús está enseñando a sus discípulos a confiar completamente en la providencia de Dios, al no depender de los recursos materiales. Los discípulos deben aprender a confiar en que Dios proveerá todo lo necesario para su misión. La confianza en la providencia divina es esencial en la vida cristiana. No se trata solo de confiar en Dios cuando todo está bien, sino también cuando nos enfrentamos a la incertidumbre y a la pobreza. Esta enseñanza es un recordatorio de que la misión no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios que obra a través de nosotros. Al ser enviados sin recursos materiales, los discípulos tienen que depender completamente de la generosidad de los que los reciben, y sobre todo de la gracia de Dios que se manifiesta en cada paso que dan. La paz como señal del reino de Dios. Jesús instruye a los discípulos sobre cómo deben saludar a las casas que visiten. Al llegar, deben decir: paz a esta casa. Este saludo, aparentemente simple, tiene un profundo significado. La paz es uno de los frutos más grandes del reino de Dios. Cuando los discípulos dicen paz a esta casa, no solo están ofreciendo una cortesía, sino que están invocando la presencia de Dios en ese lugar. La paz es la señal de la llegada del reino. Y donde hay paz, allí está presente la gracia de Dios. Este saludo refleja también la misión de los cristianos de ser portadores de paz. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ser sanado de la violencia, los conflictos y las divisiones. Los cristianos, como discípulos de Cristo, debemos ser instrumentos de esa paz, trabajando para reconciliar a los hombres con Dios y entre sí. La paz no solo es un estado físico, sino un estado espiritual que trae armonía, perdón y unidad. La acogida de los discípulos, una señal de aceptación del mensaje. Jesús les enseña a sus discípulos a no ser desanimados si no son recibidos en alguna ciudad o casa. Si una ciudad no les recibe, deben sacudir el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Este acto tiene un profundo simbolismo. Sacudir el polvo de los pies representa el rechazo de cualquier responsabilidad por la falta
de fe de aquellos que no reciben el mensaje. Es una forma de declarar que no hay nada que los discípulos puedan hacer. Si la gente decide rechazar el mensaje del reino, este gesto también nos recuerda que la misión cristiana no siempre será aceptada con los brazos abiertos. Habrá lugares, corazones y personas que rechacen el mensaje de salvación. Pero esto no debe desalentarnos. El fracaso en la evangelización no es nuestro fracaso, sino el rechazo a la gracia de Dios. Lo importante es que, al final, cada uno de nosotros debe ser fiel a su vocación y continuar predicando, confiando en que, aunque el camino sea difícil, Dios estará con nosotros en todo momento. La gracia del reino, sanación y libertad. Jesús les dice a sus discípulos que, cuando lleguen a una ciudad y sean recibidos, deben curar a los enfermos y decirles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. La sanación es una parte integral del mensaje del reino. En muchos de los milagros de Jesús, la sanación física tiene una dimensión simbólica. Muestra el poder de Dios para restaurar todo lo que está roto, tanto en el cuerpo como en el alma. El reino de Dios no solo trae una salvación espiritual, sino también la restauración de la dignidad humana y la sanación de las heridas del corazón. Cuando los discípulos sanan a los enfermos, no solo están curando cuerpos, sino que están dando testimonio de la presencia del reino de Dios en medio de la humanidad. Hoy, la sanación espiritual sigue siendo una parte fundamental de nuestra misión, pues el mundo está lleno de personas que necesitan no solo ser sanadas físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Los cristianos, como discípulos de Jesús, deben ser instrumentos de esa sanación, trayendo esperanza, consuelo y liberación a todos los que sufren. La urgencia del mensaje del reino. Finalmente, Jesús concluye esta parte de la misión destacando la urgencia del mensaje que deben llevar sus discípulos. El reino de Dios ha llegado. Y esto no es un mensaje para posponer, sino para abrazar con urgencia. La cercanía del reino de Dios implica que el tiempo es ahora. Y cada momento es valioso. El llamado a la evangelización es urgente, porque el mensaje de salvación debe llegar a todos, antes de que el tiempo de la oportunidad se cierre. Este sentido de urgencia es algo que debe caracterizar la vida cristiana. Como discípulos de Jesús, no podemos quedarnos en la comodidad de nuestras vidas, esperando que las oportunidades de compartir el Evangelio lleguen a nosotros. Debemos ser proactivos, ir a donde las personas están. Ser portadores de buenas noticias. Y transmitir el mensaje del reino a todos los que nos rodean. La misión nunca debe ser vista como algo opcional, sino como un mandato fundamental para todo cristiano. La respuesta cristiana, testigos del reino de Dios. Al reflexionar sobre este pasaje, nos damos cuenta de que la misión de los 72 discípulos es un modelo para todos los cristianos hoy. Cada uno de nosotros, como discípulos de Jesús, es llamado a ser un testigo del reino de Dios, a vivir con una visión misionera, a compartir el Evangelio con aquellos que lo necesitan. La misión es parte de nuestra identidad cristiana.
Y debe ser vivida con el mismo fervor, valentía y confianza en Dios que los 72 discípulos demostraron al ser enviados. El mundo de hoy sigue necesitando discípulos comprometidos con el reino de Dios, dispuestos a salir al encuentro de los demás con el mensaje de salvación y de paz. En medio de la incertidumbre y el caos, nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser portadores de esperanza, luz y sanación, llevando el mensaje de que el reino de Dios ya está entre nosotros, y que todos son invitados a entrar en él. La misión continua, la responsabilidad de cada cristiano. Es importante destacar que el llamado a la misión que vemos en este pasaje no es exclusivo de los primeros discípulos. Jesús, al enviar a los 72, está enviando un mensaje a toda la iglesia, a todos aquellos que han sido tocados por su gracia. Este llamado a ser testigos del reino no es algo limitado a un grupo selecto de personas en la historia, sino que se extiende hasta nosotros hoy, como discípulos de Cristo. La responsabilidad de continuar esta misión no recae únicamente sobre los sacerdotes, misioneros o líderes de la iglesia, sino sobre todos los bautizados. La misión de llevar el Evangelio es un mandato inclusivo, un compromiso que no se agota en el tiempo de los apóstoles, sino que se extiende a lo largo de los siglos, en cada rincón del mundo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, aceptamos también el desafío de ser portadores de su mensaje, de hacer visible el reino de Dios en nuestro entorno. Cada uno de nosotros, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro testimonio de vida, puede y debe ser un enviado de Dios, un embajador de su amor y de su salvación. El reino de Dios, una realidad presente y futura. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es la idea de que el reino de Dios ha llegado ya, pero no en su plenitud. Cuando los discípulos curan a los enfermos y predican que el reino de Dios ha llegado, nos invitan a entender el reino como una realidad ya presente, pero también como algo que se consumará en el futuro. Este doble aspecto del reino es fundamental para entender la misión cristiana. Vivimos en el ya, pero estamos esperando el todavía no. El reino de Dios no es solo algo que experimentaremos en el cielo, sino que es una realidad que comienza aquí y ahora. En la vida de Jesús, en sus obras, en su mensaje, podemos ver los primeros destellos del reino. Cada acto de misericordia, cada palabra de verdad, cada sanación, es un signo de que el reino ha llegado entre nosotros. Pero el reino también está por venir. En su plenitud, cuando Cristo regrese en gloria para juzgar a vivos y muertos. Vivir en esta tensión entre Él ya y el todavía no es parte del desafío cristiano. Vivir como si el reino estuviera presente en nuestra vida, mientras esperamos su consumación final. La simbología del polvo, el rechazo y el juicio. Cuando Jesús instruye a los discípulos a sacudir el polvo de sus pies como testimonio contra las ciudades que no los reciban, está utilizando un gesto simbólico que tiene un profundo significado espiritual. Sacudir el polvo de los pies representa
No solo el rechazo de las personas a la palabra de Dios, sino también un acto de juicio. El polvo era visto como impuro, y sacudirlo de los pies era una forma de mostrar que aquellos que rechazaban el mensaje del Evangelio eran responsables de su propio rechazo a Dios. Este gesto no debe entenderse como una amenaza de condena, sino como una expresión de justicia. Al rechazar el mensaje de salvación, las personas se están excluyendo de la vida eterna y, al mismo tiempo, están rechazando la oportunidad de sanación, reconciliación y restauración que el reino de Dios ofrece. Este acto es también un recordatorio de la seriedad con la que debemos tomar la proclamación del Evangelio. El reino de Dios es una oferta gratuita, pero es una oferta que debe ser recibida con fe y con apertura. El rechazo de esta oferta tiene consecuencias. No porque Dios desee castigar, sino porque el rechazo de la salvación nos priva de la vida eterna. El testimonio de vida, la predicación a través de las acciones. Es necesario comprender que el testimonio cristiano no se limita solo a las palabras, sino que, ante todo, se manifiesta a través de las acciones. Jesús envió a los discípulos no solo para predicar, sino también para sanar. La predicación del reino de Dios debe ir acompañada de actos concretos que reflejen el amor y la misericordia de Dios. Esta es una enseñanza central del Evangelio. El amor a Dios y al prójimo no se predica solo con palabras, sino también con hechos. La sanación, la ayuda a los pobres, la lucha por la justicia, son todos actos que predican el reino de Dios de manera efectiva. En el mundo de hoy, más que nunca, la predicación de la palabra debe ser acompañada por la acción. Vivimos en una sociedad donde las palabras se han vuelto vacías, donde las promesas y las intenciones a menudo se quedan en lo superficial. La verdadera predicación del Evangelio debe llegar al corazón de las personas, a través de nuestra disposición a amar y servir, a través de la práctica concreta de la misericordia y la justicia. La abundancia del reino, una llamada a vivir sin miedo. Otro aspecto significativo de este pasaje es la invitación de Jesús a sus discípulos a vivir sin miedo, sin aferrarse a lo material y sin dejarse llevar por las preocupaciones del mundo. Jesús les dice que cuando lleguen a las casas que los reciban, coman lo que les den, sin buscar más. Esta exhortación a vivir sin preocupaciones por lo material refleja una confianza total en la providencia de Dios. Es fácil dejarse atrapar por el miedo, el estrés y la ansiedad de la vida cotidiana. El miedo a no tener suficiente. El miedo a no ser bien recibidos, el miedo al fracaso. Son obstáculos que nos impiden vivir plenamente nuestra vocación cristiana. Jesús, al enviarnos como sus discípulos, nos llama a vivir con valentía, a soltar nuestras preocupaciones y a confiar en que Dios proveerá todo lo necesario para nuestra misión. Vivir sin miedo no significa vivir sin precauciones, sino vivir con la plena confianza de que estamos haciendo la voluntad de Dios y que Él está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. La misión, un llamado a la unidad. La misión, tal como Jesús la presenta, es también un llamado a la unidad.
Al enviar a los discípulos de dos en dos, Jesús nos recuerda que la evangelización no es un esfuerzo individual, sino comunitario. La misión cristiana no se lleva a cabo en solitario, sino en comunidad. En la unidad de los discípulos. En la fraternidad. Se hace visible el reino de Dios. La misión no solo debe ser entendida como una tarea a realizar, sino como un acto de comunión, en el que el amor y la unidad entre los cristianos son un testimonio poderoso del mensaje de Cristo. La unidad es esencial para el testimonio cristiano. La Iglesia no es una agrupación de individuos aislados, sino un cuerpo unido por la fe, la esperanza y el amor. La misión, entonces, debe ser vivida en comunión con otros discípulos, trabajando juntos por la causa del reino. Sin divisiones, sin envidias, sin rivalidades. Es en la unidad que el mundo puede reconocer que somos discípulos de Jesús. El reino de Dios, un mensaje de esperanza para todos. Finalmente, la misión de los 72 discípulos nos recuerda que el mensaje del reino de Dios es un mensaje de esperanza para todos. El reino de Dios no está limitado a una élite, ni a un grupo selecto, sino que es un don de Dios para toda la humanidad. Todos son invitados a entrar, sin importar su condición social, su historia personal o sus errores pasados. Esta invitación universal a vivir en el reino de Dios es el mensaje central del Evangelio. Hoy como ayer. El mensaje del reino de Dios sigue siendo una invitación a la esperanza. En un mundo lleno de desesperación, conflicto y sufrimiento, el Evangelio es la buena nueva, que puede transformar corazones, cambiar vidas y restaurar la paz. Como discípulos de Cristo, somos llamados a ser heraldos de esa esperanza, a llevar el mensaje de que el reino de Dios está cerca, y que todos son invitados a participar en él. La misión cristiana hoy. Este pasaje de Lucas es un llamado urgente y profundo a cada uno de nosotros a asumir nuestra parte en la misión de Dios. Al igual que los 72 discípulos, somos enviados hoy a predicar el reino de Dios. No solo con palabras, sino con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Vivir la misión no es solo un acto externo, sino una transformación interna. Una disposición a vivir con generosidad, humildad y valentía, confiando siempre en la providencia de Dios. La misión cristiana hoy es tan urgente como lo fue en tiempos de Jesús. La cosecha sigue siendo grande y los obreros son pocos. ¿Cómo responderemos a este llamado? Jesús nos envía, como a los 72, a ser testigos de su amor, a sanar, a restaurar, a reconciliar. Que no dejemos pasar esta oportunidad de ser partícipes de la obra más grande que Dios ha comenzado en el mundo. El establecimiento de su reino. La urgencia del mensaje y nuestra respuesta personal. Jesús nos llama a ser conscientes de la urgencia de la misión, de la gran responsabilidad que tenemos como seguidores de Él. El hecho de que les diga a los discípulos que la cosecha es abundante y los obreros son pocos tiene una resonancia profunda en la actualidad.
La humanidad sigue siendo un campo fértil para la semilla del Evangelio. Y la necesidad de obreros dispuestos a llevar la buena noticia nunca ha sido tan grande. En muchos lugares, las personas viven sumidas en la oscuridad de la desesperación, la confusión, la soledad y el pecado. Si bien el mundo sigue estando lleno de luces de esperanza, la tarea de llevar la luz de Cristo requiere de todos los cristianos, cada uno en su vida particular, un compromiso decidido y audaz. Hoy, más que nunca, somos llamados a responder a la misión que Cristo nos ha confiado. Vivir como discípulos misioneros implica tomar conciencia de que no podemos quedarnos encerrados en nuestra burbuja de confort, esperando que las oportunidades de evangelización vengan a nosotros. El Señor nos invita a salir al encuentro de los demás, a ir a las aldeas de nuestras vidas diarias, en la escuela, el trabajo, la familia, la calle, las redes sociales. Hay muchos corazones esperando la semilla de esperanza. Y la misión se vuelve cada vez más urgente mientras el tiempo pasa. La necesidad de la confianza y la dependencia de Dios. Jesús instruye a sus discípulos a no llevar nada en el camino. Ni alforja, ni sandalias, ni dinero. Este mandato no solo tiene una dimensión práctica de pobreza, sino que también tiene una enseñanza profunda sobre la confianza en la providencia divina. Los discípulos deben salir sin nada, sin depender de recursos materiales, pero confiando plenamente en que Dios les proveerá todo lo que necesiten. En este sentido, el acto de ser enviados sin recursos materiales es un acto de fe, que implica confiar en que lo esencial para llevar adelante la misión ya está dado por Dios. El Espíritu Santo, la gracia divina y la firme determinación de cumplir con la voluntad de Dios. Este llamado a confiar es particularmente relevante en nuestra vida cristiana actual. Vivimos en una sociedad donde el materialismo y la autosuficiencia son valores predominantes. El culto al éxito personal, a la riqueza y a la seguridad económica, nos puede hacer olvidar que Dios provee, que es Él quien sostiene nuestras vidas y nuestras misiones. Cada uno de nosotros es llamado a vivir la pobreza evangélica, no solo en términos materiales, sino también espirituales. Al confiar en Dios, nos abrimos a experimentar la providencia divina en su máxima expresión. Ser instrumentos de su voluntad sin aferrarnos a nuestras seguridades. La paz como testimonio del reino. Cuando los discípulos lleguen a las casas y ciudades, Jesús les instruye a saludar diciendo: paz a esta casa. Este saludo, lleno de significado, tiene una resonancia muy profunda, ya que la paz de Dios no es una mera ausencia de conflictos, sino la plenitud que solo el reino de Dios puede traer. La paz que Jesús ofrece es una paz que trasciende las circunstancias, que transforma los corazones y llena de sentido todo lo que toca. Los discípulos no solo predicarán con palabras, sino con su presencia, al ser portadores de la paz de Dios. Este saludo de paz debe resonar en nuestras vidas, hoy de manera especial. La paz de Cristo no es algo que solo debemos desear para nosotros,
sino algo que debemos transmitir a los demás. La paz interior que solo Cristo puede dar se refleja en la manera en que vivimos nuestras relaciones, en la serenidad con la que enfrentamos las adversidades, en el perdón que otorgamos y en el amor que compartimos. La misión de los cristianos hoy es ser heraldos de paz en un mundo fracturado y en conflicto. La paz no solo se recibe como un don, sino que también se ofrece y se comparte con los demás. Cuando transmitimos paz, estamos predicando el reino de Dios. La unidad en la misión cristiana. Otra enseñanza importante que se desprende de este pasaje es la importancia de la unidad en la misión. Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2. Lo que nos recuerda que la misión no es algo que se debe realizar de manera individual, sino en comunidad. Los discípulos, al ser enviados en pares, no solo compartían la carga de la tarea, sino que también se apoyaban mutuamente. Oraban juntos y daban testimonio juntos del reino. La unidad en la misión es una fuente de fuerza, apoyo y testimonio. Pues cuando trabajamos juntos en la obra del Señor, manifestamos el amor fraternal que debe caracterizar a la Iglesia. Hoy, más que nunca, necesitamos la unidad en la misión. Vivimos en un mundo dividido, con muchas tensiones tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella. Sin embargo, la unidad de los cristianos es un testimonio poderoso del amor de Dios y de la verdad del Evangelio. Al trabajar juntos, aunque en diversidad, podemos dar un testimonio más fuerte y más completo de la presencia del reino de Dios en el mundo. La misión cristiana no se trata solo de llevar palabras, sino de vivir en unidad, de reflejar la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la sanación y la proclamación del reino. El acto de sanar a los enfermos es otra dimensión fundamental de la misión cristiana. Jesús no solo envía a sus discípulos a predicar, sino también a sanar. La curación física es una manifestación tangible del reino de Dios, que no solo viene a ofrecer salvación espiritual, sino también restauración en todos los aspectos de la vida humana. Los discípulos no solo deben predicar la buena nueva, sino también llevar consuelo, sanación y esperanza a aquellos que sufren. La misión cristiana hoy continúa siendo un acto de sanación. Vivimos en un mundo lleno de heridas profundas, físicas, emocionales, espirituales y sociales. Como seguidores de Cristo, estamos llamados no solo a predicar la palabra, sino también a ser instrumentos de sanación. Esto se traduce en un compromiso con los enfermos, los marginados, los pobres, los que sufren, aquellos que están perdidos en su desesperación. La evangelización auténtica no se limita solo a enseñar, sino a sanar y restaurar las vidas rotas, ofreciendo la paz de Cristo. El reino como una invitación a todos. Cuando los discípulos llegan a las casas que los reciben, deben decir: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esta proclamación resalta el carácter inclusivo del reino. El reino de Dios no es algo reservado para unos pocos, sino una invitación para todos. No hay barreras de raza, clase social, historia personal o pecado.
que puedan excluir a alguien de esta invitación. El reino de Dios está al alcance de todos. Y la tarea de los discípulos es asegurar que todos tengan la oportunidad de conocer y responder a esta invitación. La misión cristiana sigue siendo, hoy, una invitación abierta a todos. Todos somos llamados a ser parte del reino de Dios. Y es nuestra responsabilidad como cristianos hacer todo lo posible por compartir este mensaje con quienes aún no lo conocen. Al llevar el Evangelio, no estamos solo transmitiendo un conjunto de enseñanzas, sino extendiendo una invitación a vivir en la paz, la justicia y el amor que Cristo ofrece. La evangelización no es solo un deber, sino una alegría, pues nos da la oportunidad de invitar a otros a participar en lo más hermoso que podemos experimentar: el reino de Dios. El testimonio como la clave de la misión. El testimonio personal sigue siendo el medio más efectivo para llevar adelante la misión cristiana. El testimonio no se limita a las palabras, sino que debe reflejarse en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones. La autenticidad de nuestro testimonio es lo que hace que el mensaje del reino llegue a los corazones. Jesús nos envía no solo como mensajeros, sino como ejemplos vivientes de lo que significa ser parte de su reino. Al vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, demostramos que el reino de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad presente, que transforma nuestra vida diaria. Es en nuestra vida diaria, en nuestras interacciones, en nuestra forma de tratar a los demás, en nuestra honestidad, generosidad, perdón y compasión, donde el reino de Dios se hace visible. Los discípulos de Cristo son llamados a ser testigos vivos de su mensaje, a vivir de tal manera que otros puedan ver en ellos los signos del reino que predican. La evangelización a través de la acción, ser testigos vivos. Uno de los aspectos más relevantes de la misión cristiana es que no se limita solo a la proclamación verbal del Evangelio, sino que se extiende a todas nuestras acciones cotidianas. De hecho, el testimonio más eficaz es aquel que está respaldado por hechos concretos, por una vida que refleja las enseñanzas de Jesús. En la historia de la Iglesia, muchos de los grandes santos y misioneros han demostrado que la predicación más poderosa es la que se realiza a través de las obras de caridad, de sanación, de atención a los pobres y necesitados. El reino de Dios no solo se predica con palabras, sino también con los actos de justicia, misericordia y amor. En el contexto moderno, esto puede significar muchas cosas. Vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, como la fraternidad, el respeto por la dignidad humana y el compromiso con la justicia social. Es un acto de evangelización en sí mismo. Las instituciones de la Iglesia, como hospitales, escuelas y comedores sociales, no solo son lugares de apoyo material, sino también espacios donde el reino de Dios se manifiesta de manera tangible. En cada gesto de servicio, en cada acto de caridad, estamos predicando que el amor de Dios es real y accesible a todos, sin distinción. El valor de la acogida, el reino de Dios en las casas. El mandato de Jesús de ir a las casas
Y saludar con la paz es una invitación a hacer de cada hogar un lugar donde se viva el reino de Dios. La casa, que en tiempos de Jesús era un lugar central de acogida, es vista como un símbolo de la apertura del corazón humano a la invitación de Cristo. Hoy en día, la casa sigue siendo el espacio primordial donde la familia y la comunidad cristiana deben experimentar la presencia de Dios. El reino de Dios, en este sentido, no es un espacio lejano ni intangible, sino algo que puede vivirse en el día a día, en los pequeños actos de amor y respeto que se comparten en el seno de la familia. Cuando en un hogar se busca vivir en armonía, en perdón, en amor mutuo, en servicio y respeto, el reino de Dios se hace presente de manera palpable. Esto no quiere decir que todo sea perfecto, sino que en medio de los problemas y dificultades cotidianas, se vive un deseo genuino de seguir las enseñanzas de Jesús. La misión comienza, entonces, en nuestros propios hogares, en la manera en que tratamos a los demás, y en cómo nuestras vidas reflejan los valores del reino. La paz como un regalo y un desafío. Cuando los discípulos son enviados a predicar el mensaje, su primera misión es ofrecer paz. Este gesto de dar paz tiene un doble significado. Primero, la paz que se ofrece es el regalo de Cristo. La paz que solo Él puede dar. Que no es solo la ausencia de conflictos, sino una paz profunda que envuelve el corazón humano y lo reconcilia con Dios y con los demás. Esta paz es el signo de la presencia del reino de Dios en el mundo. Una paz que trae armonía y justicia. Pero, por otro lado, este mandato también implica un desafío. Vivir en paz no significa vivir de forma tranquila y sin conflicto, sino que requiere de un esfuerzo consciente y constante por resolver disputas, por sanar heridas, por perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Vivir en paz requiere valentía, ya que muchas veces implica confrontar la injusticia, la violencia y la división que existen en el mundo. Los discípulos son llamados a ser pacificadores. Y eso no es tarea fácil. Sin embargo, al ofrecer paz, también estamos ofreciendo una oportunidad de reconciliación, de restauración, tanto a nivel personal como social. La misericordia como parte fundamental del reino. La misión de los discípulos también implica ser agentes de misericordia. El reino de Dios es un reino donde la misericordia de Dios se derrama sobre los pecadores y los pobres. Jesús mismo vino a mostrar que la misericordia de Dios no tiene límites, que Él está dispuesto a perdonar, sanar y restaurar a quienes se acercan con un corazón humilde y arrepentido. La misión cristiana no es solo proclamar el perdón, sino vivirlo, ofreciendo a los demás la misma misericordia que hemos recibido. Esto tiene implicaciones profundas en nuestra vida cotidiana. Vivir la misericordia significa perdonar a quienes nos han hecho daño. Buscar la reconciliación cuando hemos causado daño. Y extender una mano amiga a aquellos que sufren. La misericordia no es un gesto de debilidad, sino de fortaleza. Porque requiere renunciar al orgullo, al resentimiento y al deseo de venganza. Como cristianos, somos llamados a ser canales
de esa misericordia divina, extendiéndola a aquellos que más lo necesitan. No porque se lo merezcan, sino porque así como nosotros hemos sido perdonados, debemos perdonar. El reino y el testimonio social. Una de las grandes implicaciones del reino de Dios es que, en su realidad, abarca todos los aspectos de la vida humana, incluida la justicia social. La predicación del reino no es solo un mensaje espiritual, sino un llamado a la transformación de las estructuras sociales y políticas. Si el reino de Dios se presenta como un lugar de paz, justicia y amor, eso debe verse reflejado también en las acciones concretas para construir un mundo más justo y solidario. Como cristianos, nuestra misión no se limita a las paredes de la iglesia, sino que debe involucrar la transformación de la sociedad. Esto implica luchar contra la pobreza, la exclusión social, la discriminación, la violencia y la injusticia. La predicación del reino es también una llamada a crear un mundo donde todos tengan acceso a la dignidad, a la salud, a la educación, al trabajo y a una vida plena. El testimonio cristiano debe ser el motor de un cambio social que busque la justicia, la equidad y la paz para todos. Vivir el reino de Dios implica reconocer que nuestra misión está intrínsecamente ligada a la transformación social y a la lucha por un mundo más humano. La misión global, un llamado a todos los pueblos. La misión de los 72 discípulos tiene una dimensión global, ya que Jesús les envía a las aldeas y ciudades cercanas para preparar el camino para su llegada. La expansión del reino de Dios no se limita a un solo grupo, pueblo o cultura, sino que abarca todas las naciones. Hoy, como discípulos de Cristo, seguimos siendo parte de esta misión global. El Evangelio no es exclusivo de los cristianos, de una región o de una raza, sino que es para todos, independientemente de su nacionalidad, color de piel, idioma o cultura. El llamado a llevar el Evangelio a todas las naciones sigue siendo un reto para los cristianos. No solo es necesario predicar la palabra de Dios en los lugares que aún no conocen el Evangelio, sino también vivir esa misión en un mundo cada vez más pluralista y globalizado, a través de la interculturalidad, la cooperación y el respeto mutuo. Podemos llevar el mensaje de Cristo a los rincones más alejados del mundo. La misión, en su sentido más amplio, es un llamado a construir un mundo donde la diversidad cultural y religiosa sea respetada, pero donde el amor de Cristo sea el principio que une a todos los pueblos. La reacción al rechazo, la serenidad de los discípulos. Cuando los discípulos son rechazados, Jesús les enseña a sacudir el polvo de sus pies, como signo de juicio. Esto, lejos de ser un acto de venganza, es una llamada a la serenidad y a la confianza en que la misión de Dios no depende de nuestra aceptación, sino de su voluntad. Los discípulos no deben tomarse personalmente los rechazos que experimentan, porque su misión no es hacer que todos los acepten, sino ser fieles a lo que Dios les ha enviado a hacer.
Este mensaje es muy relevante para nosotros hoy, cuando muchas veces sentimos el peso del rechazo, ya sea en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, o en la sociedad en general. El cristiano está llamado a ser fiel, independientemente de cómo sea recibido el mensaje. El rechazo no es un fracaso personal, sino un recordatorio de que estamos viviendo en un mundo que todavía no ha acogido plenamente el reino de Dios. Sin embargo, la fidelidad en medio del rechazo es un testimonio de nuestra confianza en que Dios completará la obra que ha comenzado. La urgencia de la proclamación, la cosecha es grande. El hecho de que Jesús insista en que la cosecha es abundante y los obreros son pocos es una llamada urgente. La misión cristiana no puede esperar, porque el mundo sigue necesitando el Evangelio. Los corazones están listos para recibir la semilla de la palabra. Y hay una urgencia de que los discípulos salgan al campo. Hoy, más que nunca, hay una necesidad de obreros que, llenos del Espíritu Santo, puedan proclamar la buena noticia en todos los rincones del mundo. La tarea de evangelizar no es solo de unos pocos, sino de todos los cristianos. Cada uno de nosotros, con nuestras habilidades, nuestras experiencias, nuestra presencia en el mundo. Estamos llamados a ser testigos del reino de Dios. La cosecha sigue siendo grande. Y cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. Al igual que los discípulos, nosotros también somos enviados a la misión. A llevar la paz y el amor de Cristo a aquellos que más lo necesitan. ¿Responderemos a este llamado? ¿Seremos parte de esa misión vital para la humanidad? El compromiso con la misión personal. La misión de evangelizar no debe verse como una tarea ajena a nosotros, sino como un compromiso personal que cada cristiano debe asumir de manera activa. Los discípulos fueron enviados de dos en dos, lo que refleja la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Sin embargo, cada uno de nosotros también debe tomar responsabilidad en la labor de llevar el Evangelio. El testimonio no solo se predica en las palabras, sino en las acciones, y cada cristiano tiene un papel único que desempeñar en la extensión del reino de Dios. En nuestra vida diaria, tenemos innumerables oportunidades de ser testigos. Esto no se limita a los momentos en los que estamos en la iglesia, o cuando estamos participando de un evento cristiano, sino que está presente en cada uno de nuestros actos cotidianos. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en nuestras familias o en nuestras comunidades, podemos ser luz y sal. La proclamación del reino de Dios empieza en nuestros corazones, en nuestra manera de vivir, de tratar a los demás, de perdonar, de amar. Cada gesto de bondad, de paciencia y de paz es una semilla. Da un reino que se siembra en el mundo. El desafío de vivir el Evangelio en un mundo secularizado. Vivimos en un mundo que a menudo está marcado por el relativismo y el materialismo. Un mundo que a veces rechaza o ignora el mensaje cristiano. Sin embargo, esto no debe desalentarnos, sino más bien impulsarnos a ser aún más fervorosos en nuestra misión.
La misión de los cristianos hoy es más que nunca necesaria y relevante. La secularización ha llevado a muchos a vivir sin una visión profunda de la vida. Y la crisis de valores ha dejado a muchas personas en busca de algo más. De un sentido, de un propósito. La Iglesia, como la comunidad de los discípulos de Cristo, debe ser un faro de esperanza. Un espacio donde las personas puedan encontrar no solo respuestas intelectuales, sino también consuelo y acompañamiento. Vivir el Evangelio en un mundo secular no significa simplemente adaptarse a los valores del mundo, sino, más bien, ofrecer una alternativa radicalmente diferente. La propuesta del reino de Dios, que es un reino de paz, justicia y amor. Los cristianos hoy somos llamados a vivir nuestra fe de manera coherente, sin miedo a ser distintos, sin temor a ser rechazados. Porque nuestra misión no depende de los aplausos de la sociedad, sino de nuestra fidelidad a Cristo. El reino de Dios, un proyecto de transformación radical. El reino de Dios que Jesús predica no es un reino político o económico, sino un reino que tiene su origen en el corazón humano. Es un proyecto radical que busca transformar toda la vida de las personas, comenzando por lo más profundo de su ser. Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, no solo los está enviando a hacer proselitismo religioso, sino a iniciar una transformación radical en la vida de aquellos a quienes se acercan. Este reino no viene con señales externas que el mundo pueda reconocer fácilmente, ni con riquezas, poder o gloria. Viene de una manera humilde, como la semilla pequeña que crece y se convierte en un árbol grande. Viene a través de la conversión del corazón, de la renuncia al egoísmo y del amor al prójimo. Los discípulos son llamados a ser instrumentos de esta transformación, llevando la verdad del reino a cada rincón de la vida humana. En las relaciones familiares, en el trabajo, en las comunidades y, especialmente, en las situaciones de sufrimiento y pobreza. La acción cristiana como testimonio de fe. La acción cristiana tiene una dimensión de testimonio personal, que habla más fuerte que las palabras. Jesús no solo predicaba, sino que actuaba con misericordia. Sanaba a los enfermos. Se acercaba a los marginados y transformaba vidas. Sus discípulos están llamados a hacer lo mismo. No solo a hablar de la justicia, sino a practicarla. No solo a hablar de la paz, sino a vivirla en medio del conflicto. No solo a hablar del amor de Dios, sino a reflejarlo en sus relaciones diarias. Esta es la acción cristiana. Un compromiso práctico y concreto de vivir según los principios del Evangelio. La fe no debe ser un concepto abstracto, ni una vivencia solamente interna, sino una realidad que se ve en la vida diaria. Al seguir el ejemplo de Jesús, los cristianos son llamados a ser agentes de transformación en el mundo, actuando con justicia, defendiendo a los más vulnerables y dando testimonio de la esperanza que han recibido en Cristo. La misericordia como pilar de la misión cristiana. La misericordia es uno de los pilares fundamentales del reino de Dios. Jesús, al enviar a sus discípulos, no solo los llama a predicar un mensaje de salvación, sino a vivir la misericordia de manera concreta.
La misericordia no es solo un sentimiento de compasión, sino una acción concreta dirigida a los que sufren. Es la capacidad de perdonar, de sanar, de acompañar en el dolor y de restaurar a aquellos que han caído. Es, además, una misericordia sin límites, como la que Cristo muestra en su vida. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo que necesita la misericordia. Las heridas emocionales, psicológicas y sociales están más presentes que nunca. Las personas sufren por la soledad, el abandono, la pobreza, el abuso y el pecado. Los cristianos tenemos la responsabilidad de ser la mano tendida de Dios en el mundo. Al practicar la misericordia, no solo damos alivio a los demás, sino que, a través de nuestras acciones, damos testimonio de que el reino de Dios está cerca, que el amor de Dios es real y tangible. El poder de la oración en la misión. En este contexto, no podemos olvidar la importancia de la oración. En el versículo en el que Jesús dice a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la cosecha para que envíe obreros. Jesús les está recordando la centralidad de la oración en la misión. La oración no es solo una petición por los demás, sino un acto profundo de confianza en la providencia de Dios. Al orar, los discípulos están reconociendo que la obra de evangelizar no depende de ellos, sino de Dios. La misión cristiana es un trabajo conjunto con el Espíritu Santo, quien guía y fortalece. La oración nos da la fuerza necesaria para perseverar, especialmente en los momentos de rechazo o dificultades. La oración es lo que nos permite estar en comunión con Dios y abrir nuestro corazón a la sabiduría que Él quiere darnos. Los cristianos debemos aprender a orar, no solo en momentos de necesidad, sino también como un acto de agradecimiento y de alabanza a Dios, reconociendo que, sin Él, no podemos hacer nada. La oración se convierte, por tanto, en la base sobre la cual toda nuestra misión y nuestro servicio se sostiene. La urgencia de la misión, vivir hoy el reino. El llamado de Jesús a enviar a los discípulos a predicar y sanar tiene una urgencia que resuena profundamente en el mundo actual. No podemos esperar a que otros se encarguen de la misión. Cada uno de nosotros está llamado a ser parte activa en la expansión del reino de Dios. No se trata de un deber opcional, sino de una invitación que, si la respondemos con seriedad, transformará no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos con los que interactuamos. El reino de Dios está aquí, en el presente, y requiere que respondamos de inmediato. Las situaciones de sufrimiento, injusticia, desesperanza y pecado no pueden esperar. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Y el llamado de Cristo sigue vigente. Id y proclamad que el reino de Dios está cerca. Este mensaje es tanto un desafío como una oportunidad. A través de nuestra vida y nuestras acciones, podemos ser los instrumentos de transformación que el mundo necesita para experimentar la paz, la justicia y el amor de Dios. El valor del testimonio comunitario. Por último, la misión cristiana es siempre una misión comunitaria. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. No para que trabajaran individualmente,
sino para que se apoyaran mutuamente en la tarea. La misión no es una carga personal, sino un trabajo conjunto en el que nos fortalecemos unos a otros. Oramos unos por otros y nos alentamos a seguir adelante. La Iglesia es, en última instancia, una comunidad de discípulos misioneros. Y cada uno de nosotros tiene un lugar y una tarea en esa misión. El testimonio cristiano es más fuerte cuando es comunitario. Cuando refleja la unidad que existe entre los miembros del cuerpo de Cristo. Al vivir juntos como comunidad. Mostrando el amor y la unidad de Cristo. Damos testimonio de que el reino de Dios está presente entre nosotros. El trabajo misionero nunca es aislado, sino que siempre es parte de una red más grande. Una red de amor, apoyo y oración que trasciende todas las barreras. Al ser enviados, lo somos como parte de la comunidad de los discípulos. Y en esa comunidad encontramos la fuerza para seguir adelante en la misión de predicar el Evangelio. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.